¿Me recuerdas sus apellidos para hacer los certificados después? O de última pasamos una hoja Ok. porque todos se anotaron, pero yo no tengo el nombre y la cara. Entonces, después para hacer los certificados, luego, les aviso, en principio, que los certificados tardan un tiempo. La burocracia de parte de papeles es medio lenta y yo soy medio torpe y odio la burocracia, pero vamos a tratar de que estén para fin de año. Voy a tratar de comprometerme para que esté fin de año y nosotros con el grupo de WhatsApp le vamos a avisar que está algo. Bien. Eh, es básicamente es como todo noviembre, todo octubre y una o dos semanas de noviembre. La última es, de la última semana de septiembre, fue una sola clase, un solo encuentro, como que pisando ahí, porque teníamos que lograr coincidir. Ya es difícil coincidir el horario de uno, imagínense coincidir el horario de 9 docentes, eso complica un poco la cosa. Entonces era como, bueno, qué día poder y que sea más o menos coherente, que fluya, que no sea una semana y después a los 21 días. Entonces fue bastante difícil, pero se logró algo más o menos coherente. Lo que está más separado es el primer día de la otra. El otro está como bien seguidito, viernes, sábado, viernes, sábado, viernes, sábado. Pero otro es como una semana, un bache de la semana y después empieza bien estado bien estado. Por eso es justo pisando el final de septiembre, octubre y una semana de clase. Y una semana. Borroso. Dale. Sí, sí, voy a pasar todo. Tenemos un flyer hermosa. Mm. Eh, ¿Vos estás haciendo ahí cualquier cosa? Dale. Bueno, ok. Hemos pasado por el siguiente viaje filosófico en donde nos hemos encontrado a el contexto y la cultura de Viena en 1900-1920. Hemos arribado un poco a la parte epistemológica del Círculo de Viena, que tiene cierta. Bueno, ¿y usted? Dejamos el grupo de extensión de epistemología. Y no- ah, bueno, si quieren, bien, nos vimos el sábado pasado con la parte de más cruda, más dura, conceptualmente, que era de epistemología del propio Slitch, con sus características de cómo pensaba que era la ciencia y qué revinculación había entre la filosofía y la ciencia, qué lugar tenía la física y qué relación tenía el método, que es un paso obligado, porque ahora vamos a ir a el tránsito entre los postulados epistemológicos de Smith, la idea de la ciencia que tiene Smith, y el problema de la cultura, el Estado y la ética. Y cuando lleguemos a la ética, vamos a ver qué lugar tiene Nietzsche en todo esto. Pero ahora nos vamos a detener un poco en el aspecto del socialismo, ¿no? ¿No? El nombre más o menos está pensado. Y bueno, Diego me decía el otro día, estaría bueno para mañana, que es el último día, quizás ver entre todos o qué podemos decir ante la pregunta de para qué volver a este tipo de escenarios. Yo tengo una respuesta, claramente, estoy posicionado en un lugar, pero quizás podemos discutir, ¿no? No, está totalmente abierto al debate. Muy bien. Entonces, empezamos con la pregunta que hace Slitch. ¿La epistemología conduce a la felicidad? Bueno, los que nos dedicamos a la epistemología vamos a decir que sí, pero el tema no es nosotros que nos dedicamos a la epistemología, sino el conocimiento que produce la filosofía y la ciencia. Y el conocimiento que produce la ciencia, ¿produce felicidad? Esa es la verdadera pregunta, ¿no? Yo puedo ser más estricto todavía, es una pregunta muy general, pero puede ser más estricto, es si la ciencia es condición necesaria para la felicidad humana. Es una pregunta profundamente filosófica y que Slitch parte de ahí en el texto que vamos a ver. Nosotros habíamos, recuerden que en el live tenían unos textos para leer, si querés, tampoco es que queremos darle tarea, pero hay dos textos muy interesantes de Slitch. Uno es Naturaleza y Cultura, y el otro es
problemas de ética, y también está el de Nietzsche pasado, que eso vamos a ver mañana. Pero problemas de ética, naturaleza y cultura serían como lo que estaríamos trabajando hoy. Bueno, acá, no sé si la conocen, no importa que lo conozcan, nadie está obligado a conocer a nadie. Slig es una periodista polaca que registra y habla mucho de la Alemania nazi, esa claramente, esa es austriaca, y ella conoce a Slig, lo conoce de primera mano, ¿no? O sea, literalmente iba a las clases. Vieron que yo les comentaba que Slig tenía una característica muy eh, destacable de la época, que era que él sí formaba mujeres en posgrado, ¿no? Él no tenía como esa machismo, esa misoginia muy característica en la Universidad de Venecia, él no la tenía, ¿no? Entonces, ella fue a muchas de sus clases y aparece una pequeña frase, que yo no tengo directamente la palabra de Speer, sino que la tengo de este historiador, pero le creemos porque es un historiador serio, no va a traer cosas improvisadas. Dice Sieg Leitner: los miembros del Círculo de Viena participaron como personas y ciudadanos en una red cultural, moral y política que abogaba por mejorar la vida de las personas. Fíjense que esto nos cambia un poco la imagen del Círculo de Viena como la noción de estrictamente filosofía de las ciencias. Acá se está hablando de que es una red cultural, moral y política. No es solamente producir conocimiento científico, sino es entender la cultura, la moral y la política del momento. ¿Y para qué entenderla? Para mejorar la vida de las personas. Acá hay un compromiso y claramente un posicionamiento. El compromiso se lleva a cabo más allá de este marco institucional, sobre una base caritativa y privada. Privada porque yo lo había comentado que se dice en cierta parte es liberal. No liberal en el término que nosotros entendemos como neoliberal, pero sí liberal, en el sentido de entender la libertad del individuo sobre las otras cosas, ¿no? Eso es lo que es. Se sabe, por ejemplo, que Slich apoyó unos formatos palestinos, o sea, daba plata para que pueda existir. Para la escritora Hilde Speyer, Slich no aparecía como un filósofo teórico o un científico formal, sino más bien aparecía a través de su postura moral. Cada día, temprano en la mañana, en la gran sala de conferencia de la Facultad de Filosofía, la iluminación, la tranquilidad, la confianza y la guía en la vida emanan de la figura de una persona verdaderamente sabia y verdaderamente buena. O sea, la imagen que tienen de decir la gente de una persona buena, una persona amable, y encima que se ocupaba de ser caritativo con otros. Eso es bastante interesante y bastante curioso para la época. Pero nosotros vamos a hablar de un momento que es la tardía ilustración veneza, que es el contexto donde estamos. ¿Por qué queremos hablar de eso? Porque en este momento, en los locos años 20, en Viena, se da una situación que es que empiezan a polular grandes lineamientos y miradas políticas, algunas muy antagónicas entre sí, muy opuestas, pero había como cierto caldo de cultivo y cierta, voy a poner en comillas, tolerancia a la diversidad de posturas políticas, ¿no? Es decir, vos podías ser un ultra de izquierda o un ultra derecha y más o menos se podía convivir. Sabemos que finalmente termina de la manera negativa, pero en ese momento, entre los 20 y los 30, había como un lugar bastante abierto, ¿no? Entonces, nos encontramos que existía una mirada dentro de Viena, principalmente representada por la izquierda liberal y progresista, que es la que básicamente es donde lo posiciona a Schlich, ¿no? Liberal por defender el pensamiento político económico liberal, por lo menos en el siglo XX, la primera mitad, de izquierda por el hecho de ir en contra de ciertas nociones dogmáticas y ciertas nociones que vamos a ver a continuación, y progresista por su carácter cientificista. Entonces, esta ilustración vienesa y esta representación que tiene Schlich de Viena en este momento establece una idea, una íntima convergencia entre el progreso ético y el progreso científico. Es decir, mientras más progresa la ciencia, mejores personas podemos llegar a ser. Esto es una apuesta muy grande, es una apuesta política muy grande, pero uno diría que esto es una idea del pasado, pero hoy en día se sigue sosteniendo esa noción.
tienen una gran relevancia. Por ejemplo, en las epistemologías naturalistas, que son las epistemologías más leídas, que para muchos son las que han suplantado el lugar central de, el neopositivismo, sostiene esto directamente. El progreso ético supone el progreso científico. Acá hay una cuestión, ¿no? Que en esta Viena ilustrada, gente como Schlick, con gran poder adquisitivo, buscaba de alguna manera hacer un diálogo entre los más acomodados y los más menos acomodados, ¿no? Un diálogo entre burguesas, puse, bueno, hamburguesas, no, entre burgueses y obreros. Porque la pregunta era cómo educar a la sociedad para que hable. Una cuestión de formación, y acá implica un proyecto gubernamental. Cómo el Estado tiene que formar a su sociedad para que la sociedad pueda vivir del mejor modo posible. Lo cual es realmente un compromiso. Y un compromiso que suponía para Schlick una ética secular. ¿Qué quiere decir la ética secular? Que esté separada de compromisos metafísicos, compromisos religiosos. Bueno, porque Schlick claramente siempre ha sido antimetafísico. Entonces, hay una pregunta de cómo conectar la ciencia con ciertos principios morales que tienen que ver con la buena vida, el bienestar, el sentirse bien con uno mismo, con la sociedad y la formación y la creación de la sociedad. Siempre que se habla de sociedad y educación, se habla de lo mismo. En filosofía lo conocemos muy bien, pero nadie está obligado a saber lo que es formación ética ciudadana, el concepto de cómo crear un buen ciudadano, ¿no? Esto es un problema que viene de Aristóteles y cada vez que se piensa en el Estado y su relación con la felicidad de la sociedad, aparece el rol cívico. En ese momento, las respuestas de cómo lograr esto eran muy distintas. Tiene que ver con los distintos partidos políticos que había en el momento. Más o menos podemos encontrar como esta organización. Siempre podemos encontrar más partiditos o más grupos, pero como que más o menos las líneas eran estas. Teníamos el Partido Social Cristiano austriaco-alemán, enteramente conservador, que es el que luego termina de entrar en poder en 1923. El Partido Socialdemócrata de los Trabajadores, la llamada Viena Roja, los marxistas a la muerte, eran leninistas en ese momento, eran sí, estalinistas. Acá tenemos el especialista Marx que le conocemos bien, los estalinistas a la muerte. Después estaba el grupo de Asociación de Profesores Universitarios Socialistas, por ejemplo estaría Neurat, pero también estaría conectado acá, que abogaban con ciertas ideas marxistas, por ejemplo, la educación popular, en el sentido de irrestricta, gratuita, que es como lo que tenemos aquí ahora. Pero al que nosotros naturalizamos eso, en realidad no siempre ha sido una idea tan fácil de digerir. Bueno, hoy en día también es fácil de digerir, ¿no? Pero bueno. Y después está la Asociación Austriaca de Libres Pensadores, de la que pertenecía Schlick, que defendía una mirada secular de la ética, de la educación, de la ciencia. Secular, ¿qué quiere decir? De vuelta, separado de la metafísica, separado de la religión, separado de cualquier otro compromiso. Cosmopolita, hay una noción que para algunos es ingenua, para otros es una apuesta necesaria mantener, que tiene que ver con las relaciones entre todos los países y todas las sociedades y todos los pueblos, buscar un punto de concordia, buscar una equidad, ¿no? Recordemos que igualdad es una cosa y equidad es otra. Acá lo que se defiende no es simplemente la igualdad, por eso estaba claro que no es un liberal en el sentido como el neoliberalismo donde se defiende la igualdad pero no la equidad, pero en Schlick se defiende una noción de igualdad en términos equitativos, ser justo con todos. Porque no es lo mismo darte, pues, para fortalecer esta aclaración, no es lo mismo dar las mismas condiciones de inicio para todos. No es lo mismo. Yo puedo decir, bueno, todos tienen educación, pero si yo no establezco mecanismos que garanticen tu continuidad de desarrollo por las características de cada uno del grupo, de los sectores, estoy siendo injusto. Entonces, la idea de equidad cambiaría el discurso de todos a todos. Perdón, yo me río de mi propio chiste. Bien, Sex Leiner nos trae una carta, porque acá yo estoy defendiendo toda esta idea de Smith, pero deberíamos pensar, bueno, Smith entonces era un tipo que iba a mítines políticos, marchaba, estaba mostrando pancartas, no, nada que ver con ese sentido.
Hay una carta de Slich a Hoffer Kahn, otro personaje muy politizado en su momento, parte de la Viena Roja, escribe Slich a Gans. Escribe justamente sobre los problemas de la politización de muchos de los partidarios del Círculo de Viena. Dice lo siguiente: personalmente nunca me permitiría ser presidente de una asociación que persigue fines políticos. Recordemos que él era presidente de la asociación de Ernst Mach, la asociación más importante de la Universidad de Viena en ese momento. Para mantener la independencia de mi opinión como filósofo en todas las circunstancias, nunca en mi vida he sido miembro de un partido, y mucho menos del Partido Socialdemócrata. Es decir, él creía que ser miembro de un partido iba a sesgar su opinión, iba a tener que opinar como el partido opinaba. Y cualquier actividad política partidista me repugna enormemente. Ya estaba enojado ahí. Y debo confesar que me dolería interiormente si la asociación que presido se disolviera precisamente por esa actividad. Entonces, es muy claro. Yo no voy a pegar pancartas, no voy a ir a las marchas. En ese sentido, podemos, con la terminología del siglo XXI, tibio quizás políticamente, no, hacer otras cosas, pero no hacer esto. Bueno, todas las personas son contradicciones, me parece a mí, y cada uno se posiciona. Slich siempre ha sido una persona de la medida, del punto justo, ¿no? Del encuentro. Entonces, él creía que todo lo exacerbado entorpecía el diálogo. Pero él también es racionalista, ¿no? Esa idea de podemos estar de acuerdo si charlamos entre nosotros. ¿Saben quién sigue con esa línea de pensamiento? Habermas, ¿no? Con el pensamiento ¿cómo se llama? La ética comunicativa. ¿Cómo? La ética La comunicativa. ética comunicativa. Exactamente. Pero para no pensar excesivamente, para no quedarnos con esta imagen de tibio, quería traer otra cosa de Slich para mostrar que él también se posicionaba con ciertas cosas. O sea, él no estaba de acuerdo con la necesidad de politizar cada uno de los aspectos. Pero, sí estaba de acuerdo que había cosas por las que había que discutir y pelear firmemente. Que me hace pensar en Simón Weil cuando habla de la nacionalidad también, como bien dice que los partidos políticos tienden al totalitarismo, entonces por ahí como que nosotros pelear tal vez por una idea o no por un partido, por eso que tienden al totalitarismo y a producir las ideas y las condiciones en las que se buscaron. Me gusta esa conexión. Sí, Slich le tiene miedo a los partidos, porque él los conoció en la Primera Guerra Mundial y tenían consecuencias nefastas con respecto a la vida de la gente, ¿no? La gente mataba por estos partidos. Entonces él no participó por problemas de salud, pero sí vivió toda la Primera Guerra Mundial, todos los obstáculos en ese momento. Él se sentía muy cauteloso, es mi dislexia, ¿sabes? No me permite las conjugaciones correctas, sobre estos problemas, ¿no? Pero sí, me gusta esa reflexión. Pero sobre ciertas cosas no tenía miedo, no tenía pelo en la lengua. Sobre cosas muy particulares. La guerra, el racismo, el odio, el machismo, todo ese tipo de cosas, Slich ahí sí te paraba y hablaba. Quizás por esas cuestiones de ideas estabas pensando vos recién. Dice Slich, en un texto que tenemos fragmentos, Sabiduría de la vida, intento de una doctrina de felicidad. Ahora vamos a ver un poco todos los libros que escribió Slich sobre ética, sobre cultura y por qué no han llegado tan pocos. Al punto de decir que nos llegó uno, medio de uno. Bueno, dice nuestro querido amigo Slich. Así que, así que todas las razones del odio a las naciones son vanas e inútiles. Odiar una nación es todo, ¿no? Inútil. Son exactamente... Y sus efectos son exactamente lo contrario a lo que supone que es el odio, porque en lugar de prevenir la infelicidad, solo crea un terrible fuente de dolor, la guerra. El odio al otro genera guerra, eso es clarito. Algunos filósofos han pensado que la guerra es el único medio de mantener fresca la sangre de las personas. Recordemos que para la década del 30, el concepto de guerra se estaba viendo como algo muy positivo, como algo que había que sostenerse. Refleja la sangre de las personas, de impedir que sus fuerzas de avance se adormezcan y de cultivar el coraje y la energía más elevada de nuestra raza. Pero este es un argumento completamente inútil. Para cualquiera que cree que la naturaleza no tiene otros medios a su disposición para desarrollar la audacia y la energía que el asesinato,
realmente no tiene una idea clara de cómo la evolución y la adaptación prefieren esforzarse hacia sus objetivos, argumentos epistemológicos para poder fundamentar sus posturas éticas. No conoce de cómo funciona la biología, ¿no? La teoría darwiniana. La destrucción mutua de seres vivos pertenecientes a la misma especie es ciertamente el medio de adaptación más crudo e imperfecto. No, la guerra es una flor repugnante de odio. No hay ninguna buena razón ni excusa para él. El adulto que puede medir las consecuencias siempre debe despreciar la guerra. Incluso acá hay un argumento esto, en la idea del adulto es positivista. Comte, ¿qué decía? Junto con Gant. La idea de la mayoría de edad es cuando uno puede tomar buenas decisiones, ¿no? ¿Eh? Claro, exactamente. No debes de usar la propia razón. Eso, ser emancipado por tu propia edad, ¿no? La metáfora de la flor le encanta a Rich, la usa un montonazo de veces. Vamos a ver que aparece de vuelta. Sí, a ver, lo busca. Y los que tienen ojo agudo van a ver que dice nuestra raza. Ahora vamos a ver un ratito qué problema hay con eso que Slick no se le pasa desapercibido. Yo con la primera que leí de Slick, me parecía que era demasiado bueno. Menciona justamente la sangre y habla de un mencionalismo enfermado en una persona. En cierta medida, la Contaminan. Ideas no científicas, no, son intuición. Bien, vamos a ver. Nosotros leí por primera vez en Glitch, dije, acá algo malo tiene que tener este tipo. Porque, bueno, algunas cosas malas tienen, algunas tensiones, claramente, pero yo pensaba algo malo como, ok, si no era misógino, quizás sea racista. Yo. Porque yo cuando me entusiasmo, lo primero que empiezo a pensar, 120, algo malo tiene que tener, no puede estar zafado de todo. Es imposible que no sea Nietzsche, que todos lo aman, dice que la mujer es una vaca gorda multicolor. Entonces de repente uno dice, por más que yo lo banco, hay una sola frase que encontré de una sola carta que habla sobre la diferencia de razas, diciendo como que existen las razas, lo cual sabemos que no existen, y son distintas. No dice que sean de calidades o niveles distintos. Y después le manda otra carta a una persona diciendo que se había equivocado. Diciendo, no, lo que dice la raza está mal. No existen razas de ningún tipo. Entonces, wow, qué tipazo. Pero era muy difícil hacerse clic en ese momento, porque en ese momento las teorías darwinianas socialistas eran muy fuertes. El darwinismo social ganaba muy hondo en Estados Unidos, estaba enormemente. Bueno, entonces, un tipo que no quiere estar en partidos, pero quiere defender ideales éticos. ¿Qué va a hacer? Se va a juntar con asociaciones que no estén determinadas por partidos políticos. Y eso es lo que va a hacer. Él se va a conectar con una serie de asociaciones. Por ejemplo, con la Comunidad Ética, fundada en 1895, que tenía tres objetivos. Uno, cambiar la sociedad y las condiciones éticas con el fin de ser más felices. Dos, garantizar los derechos para las mujeres y los niños. Recordemos que para 1895 la Carta Universal de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes no existía. Para 1895 y para 1865 no existía nada. Para 1930 existía una versión preliminar de la persona esta que, ¿cómo se llama? Esta es una mujer activista inglesa. Se me fue el nombre. No, pero que un nombre parecido, pero es inglesa. Hizo una fundación que sigue funcionando, Save the Children. La fundadora de esa asociación, en 1910, escribe como un esbozo de 10 derechos para niños y niñas en guerra. Eso es lo máximo que existía. La mayoría pensaba que los niños eran objetos de posesión y de control de los padres. Entonces, pensar en derechos para niños era una locura en ese momento. Bueno, la comunidad ética estaba justamente haciendo eso. Y la defensa de los bienes comunes. ¿Qué serían bienes comunes? Agua para todos, casa para todos, cosas que uno diría lo más socialista del mundo, pero sin necesidad de tener el eslogan de la vida roja. ¿Eh? Claro. Bueno, pues sí que hacer.
básicamente era apoyarse en la razón humana y la experiencia, creando la apuesta a un humano secularizado. Acá estas son las cosas que podemos criticar a Slich, su humanismo. Él no tiene una cosmovisión animalista, no entra en su manera de ver las cosas. Eso. Otra cosa, la Asociación de Educación Popular de Viena es buenísima esa, es lo que necesitaríamos acá. Era un colegiado, lo que hoy diríamos un colegiado, de todos los docentes que daban cursos abiertos al público, ¿no? Eran pagos, pero eran pagos como hoy se diría a la gorra. Vieron que como uno es a la gorra cuando la gente da su. Ay, me sale el nombre de eso, pago voluntario, está. Por su voluntad, bueno, era ese mecanismo de docencia, pero enfocado a adultos, mayormente obreros, y fomentando la idea del conocimiento científico, ¿no? De producir. Entonces, mucha gente, muchos de los grandes científicos, Carla, por ejemplo, Popper en ese momento, consiguieron un trabajo en esa asociación y daban clases abiertas. Están las actas en los archivos de cada uno de estos autores que he nombrado. Estos archivos son públicos, se saben en la era alemana, los pueden encontrar. Y era la idea de garantizar la vida feliz. Una idea de la vida feliz dentro de esta noción de que el progreso científico garantiza el progreso ético, y el progreso ético en el sentido de una buena vida, el vivir bien. Claro, sí. Es la búsqueda de la democratización del conocimiento. Esto es una idea sumamente actual. Pero en ese momento es una idea que incomodaba. ¿Cómo vas a democratizar el conocimiento? Claro, ¿cómo le vas a dar saber a los que no tienen que saber? Porque saber te da criterio, te da capacidad crítica, y podés discutir con los que te dicen esto es así. No, entonces. Después estaba la Asociación Monista Austriaca. Esta era la favorita de Slich. ¿Por qué? Porque se funda en base al pensamiento de Slich. Era como, claro, era el groupie de Slich. Hay varias asociaciones monistas, pero la monista austriaca se funda en Más base relacionado con la idea del Leibniz. a. El organismo del Leibniz. Hay una idea de unidad, de lo único, del monismo, pero no monismo como nadológico leibniziano, sino monismo como como monológica, monométodo, ¿no? Mono como unidad. Es más, monista, claro, es que yo creo que dije, es todo religioso, porque encima hay una rama de cristianismo que se llama cristianismo monista. Entonces dije, bueno, quizás sea ese. No, no es eso, es básicamente entender que el mundo es una unidad, que no podés como fragmentarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender esa unidad. Y, como buen positivista, ¿cuál es la mejor herramienta para entender esa unidad? La ciencia. Bueno, la ciencia es los lentes con los cuales ustedes pueden ver y decir, ahí está el mundo, ¿no? Exactamente. Pero lo interesante en la Asociación Monista Austriaca dice, la imagen científica del mundo nos tiene que servir únicamente para garantizar nuestro bienestar. No es el alcance de la verdad, no es ser más inteligentes o acercarte a un absoluto, no, el bienestar humano, una idea muy específica, lo cual es un lugar distinto, porque ya no es el sabio que se eleva de la sociedad y por ser inteligente está en un plano astral conectado con algo metafísico, sino es yo sé para ayudar, yo produzco conocimiento para vivir. Slich y la otra asociación, la Asociación Monista Austriaca y la Asociación de Educación Popular de Viena, harían cosas como la que estamos haciendo acá, curso de extensión, gente que ha producido un conocimiento, vamos entre comillas, ¿no? Y dicen, bueno, abrimos la puerta y decimos lo que sabemos, si le sirve a alguien, buenísimo. ¿No? Es una idea así, porque, como les comentaba recién, a nosotros no nos pagan, hacemos toda la onda, nos gusta, nos apasiona, y porque creemos que defendemos la idea de el conocimiento democratizado. Entonces, esta idea está acá. Esa noción, ese vínculo. No sé si está bien, no sé si está entendiendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, interrogante, comentario, insulto? Una crítica constructiva, una crítica efectiva, me tomé todo mal.
Concepto de bienestar me parece muy interesante. A ver, estoy viendo que tenía qué términos son. Sí, Pero, además no sé. claro, por ejemplo, si me viene a la cabeza el wellness, o sea, tiene que ver con Claro, sí, sí, sí. claro, exactamente, se me tiene como ese significado, digamos, de bienestar. Adelantándome un poquito, puedo dar una explicación. Viene de una interpretación epicureísta y lucreciana. Ya voy a explicar por qué viene eso, entonces, pero para responder inmediatamente. El jardín de Epicuro, ¿no? Ese concepto de estamos todos juntos, conectados en este mundo y compartimos los alimentos, y estamos ayudando. Un poco va por ese lado, es más complicado, se lo voy a explicar, pero no, hoy no lo voy a explicar, yo lo explico mañana. No me acuerdo cómo lo explico, cuando aparezca la Filipina me voy a acordar. Hoy o mañana se explica. Bien. Y después estaba, esto me llamó muchísimo la atención, de una manera muy positiva, porque estaba diciendo Stitch, que en Austria, no es cosa de Stitch, pero Stitch todos enteros es un buen toque, en Austria se había creado la Asociación de Obligación General de Nutrición, que sería algo así como un Ministerio de Salud, ¿no? Más o menos, pero tenía ideas un poquito más amplias y funcionalidades un poco más amplias de un Ministerio de Salud, ¿no? Digamos, podría ser ya no salud en sentido clínico, médico, sino salud en términos integral, donde aparece no solamente el cuerpo, sino el bienestar emocional, psicológico de la comunidad. Ese tipo, esa noción, pero no existía el concepto integral. Entonces, Asociación de Organizaciones Generales de Nutrición. Nutrición como nutrir el cuerpo, nutrir el alma, nutrir la mente, nutrir la comunidad, ¿no? A mí diría medio vitalista, si quiere. ¿Eh? Claro, Sí. Claro. Entonces, era la idea de hacer una vinculación lo más estrecha posible entre economía, política, la sociedad y la cultura, con el fin de sociabilizar los bienes básicos, ¿no? Habíamos hablado como agua, comida y los servicios básicos, como techo, educación, electricidad, etc., ¿no? Entonces, era una aspiración enorme, un plan gubernamental gigantesco, porque lograr eso es muy difícil. Eh, eh, Cualquiera que vea cualquier país da cuenta de esa dificultad hoy en día. Por ser, y Slitch participó directamente de eso, iba a reuniones, contribuía en los proyectos de sociedad y cultura, de política, daba cursos especializados para formar a la gente de ahí, para que luego pudiese hacer mejores planes, ¿no? Estaba muy metido en eso, estaba sumamente comprometido con esa asociación. Y encima la asociación lo convocaba él porque él era presidente de la Asociación de la máxima asociación científica de Austria, así que también daba ese vínculo. realmente lo podemos votar. Y lamentablemente murió el pobre. Bien, ¿estamos hasta aquí? No sé ni por qué Filmina hoy. No. Esta es la fachada externa de la Universidad de Viena. Vieron que la otra vez les mostré adentro, específicamente donde lo mataron los Slits, que Lo mataron. ¿verdad? Sí, sí, le dieron 3 tiros y el tiro fatal fue en el corazón y murió en la Universidad de Viena. Lo hace. No, ahí no Eran militantes reformistas. claro. Pero no, no había salido Hitler en el poder, fue una orden directa. Hay un debate. El primer encuentro estuvimos como discutiendo cuál fue la causa de su muerte. Sabemos quién gatilló, sabemos que no cumplió ninguna condena por eso, tuvo 6 meses nomás preso, después fue condecorado como héroe y tuvo la Segunda Guerra Mundial y murió en el 53, por ahí, 54, no me acuerdo. ¿Eh? No,
Después vivió perfecto. Sí. Vivió como un héroe. Vivió como un héroe, literalmente. Matar a alguien en el contexto adecuado te puede lograr como héroe o villano. Así está esta historia. Si no, pregúntale a César y a su hijo Brutus. Tú también, Brutus. Bien. Bueno, hemos dicho un poco las vinculaciones políticas, las vinculaciones institucionales, políticas y estatales de Slich. Ahora vamos a ver cómo él conectaba su epistemología con la idea de cultura que tiene. Más o menos, ¿estamos ahí? ¿Sí? Voy a mostrarles, son dos, creo, son dos citas. Ah, no, es una sola. Bien. Este texto que dice autobiografía, no es la autobiografía de Six Leitner, sino es la biografía inconclusa de Slich. Slich dejó muchos libros inconclusos, mitad porque lo mataron, mitad porque trabajaba mucho en otras cosas. Entonces esto es parte de él respondiéndonos a nosotros por qué no publicó libros de él. Libros y artículos de física y de filosofía de la ciencia tenemos muchos, varios. Pero él escribió muchísimo de ética, muchísimo. Ahora se lo voy a mostrar ahora en el pequeño esquema que hice, pero nunca lo publicó. ¿Por qué? Bueno, él nos da una respuesta a su autobiografía, dice: por muy grande que fuera mi amor por la filosofía cuando dejé la escuela, nunca pensé ni por un momento en convertirla en la materia principal de mis estudios universitarios. Él amaba la filosofía ética principalmente, pero nunca pensó formarse en eso. El resultado de un compromiso previo con ella fue la convicción de la invalidez de la metafísica y una profunda desconfianza hacia cualquier especulación pura. Es decir, tenía miedo de estudiar filosofía porque pensaba que se iba a encontrar mucha metafísica, que era como se enseñaba la filosofía en ese momento. Lo humano me parecía el verdadero objeto de la filosofía y al mismo tiempo el objeto supremo de toda reflexión en general. En este ámbito, sin embargo, me parecía que no era posible ningún estudio real. Filosofar me parecía la tarea más importante de mi vida intelectual, pero solo podía realizar en privado. Tenía miedo, no voy a encontrar gente con la cual pueda pensar como yo quiera pensar. Eso. Porque recordemos que el contexto de Viena tenía, si bien los locos años 20 tenía muchas cuestiones de liberales, también muchas cuestiones de conservadurismo. Y en los campos universitarios donde más conservadurismo había. Pero la sed de conocimiento teórico puro, de conocimiento del contexto del mundo, de verdades completamente ciertas y alejadas del conflicto de opiniones, solo podía satisfacerse adquiriendo un conocimiento exacto de la realidad, la física para él. Entonces, él quería pensar en la ética, quería escribir de eso, y lo hace, pero nunca lo publica. Pero lo divulga de alguna manera. Bueno, este es como una pequeña línea de tiempo desde que él empieza a dar clases en 1908 hasta que lo matan en 1936. Esto no tiene los textos físicos o de epistemología, tiene todo lo que hizo él sobre ética. En 1908, un adolescente escribe un borrador, Sabiduría de vida, intento de una enseñanza sobre la felicidad. Básicamente copia el estilo de Lucrecio, del gran poema de la filosofía de la naturaleza, donde defiende el pensamiento epicureísta, pero lo escribe pensando en el bosque de Vives. Entonces, el jardín del Epicuro, el bosque de Vives. Muy infantiloide, porque es ahí que están intentando. Algunas cosas son como... después, en 1911, da una conferencia inaugural cuando toma la cátedra de la Universidad de Rostock, donde habla sobre la tarea del filósofo sobre la cultura, ¿no? Al tomar la cátedra sobre la filosofía de la ciencia, en vez de hablar de ciencias, habla del rol del filósofo. Bueno, primero que yo decía que si bien él no es partidario, en ciertos momentos él decía al público su postura. Entre 1912 y 1913 da una serie de conferencias exclusivamente de ética en la Universidad de Rostock. La ética de Sócrates, la ética de Aristóteles, la ética de Epicuro, de Hume, de Kant, de Schiller, de Mill, de Ruskin, de Moore, de Schopenhauer y de Nietzsche. Ojalá yo pudiera dar un curso de ética. Con la mitad o un tercio está conmigo. Ya, no, increíble, ¿no? Increíble.
Vamos al periodo, este fue el primer periodo de la juventud intelectual académica, productora de Slich sobre filosofía de ética. Entre 1914 y 1913, digamos, etapa iniciando la madurez, tenemos entre 1914 y 1921, 7 años seguidos, conferencias sobre Nietzsche y Schopenhauer. Es así el texto, es enorme. Especialista en Nietzsche y Schopenhauer. Por eso, este curso tiene lugar en Nietzsche, que lo vamos a ver. Ese sí lo vemos mal. En 1916 hace un borrador inspirado en el 1908 llamado El Nuevo Epicuro, o lo que nos enseñó sobre el fuego de la existencia, la idea del fuego como parte de la vida. Nada mal para un positivista del siglo XX, me parece. Entre 1921 y 1922 da una serie de conferencias, estas en la Asociación Bonita Alemana, que era su amigo. Decía, bonita casa, la conferencia. Y en 1923 da una serie de conferencias sobre Nietzsche y Schopenhauer en Kiel, Viena, Praga, Berlín, Pittsburgh y Stanford. Vamos a ver la Universidad de Stanford. Eso, las conferencias de Stanford no las tengo, no están, las tiene Stanford, hay que pagar $1 para conseguirlas. Y me falta un poquito de liquidez, para poder, y digo, pagar $200 para un curso de 4 encuentros. Pero, no me dejan la plata, por favor. Entre 1924 y 1976, el periodo de madurez y el último periodo de producción de Slich, tenemos en 1924 y 1928 la conferencia El mundo como juego, en la comunidad de ética, el mundo como juego. Eso es una idea nietzscheana. O sea, es el título, uno podría encontrar en Nietzsche un título que se llama una referencia. En 1927, una serie de conferencias sobre ética del presente, es decir, que está analizando bien en 1927, es un borrador, y escribe otro texto sobre el sentido de la vida. En 1930 escribe otro borrador, cuestiones sobre la ética, y en el volumen 4, este sí está, la visión científica del mundo, que es una serie de tomos que comentaba amigo, hay un texto que escribe él, que es de ética. En el compilado sobre la visión científica del mundo, donde el Círculo de Viena, los máximos neopositivistas del siglo XX, viven su postura, sobre lógica, sobre matemática, sobre física, la cabecilla asume de ética. Es totalmente a contrapelo. Lo que le van a decir, yo soy Nietzsche, me van a decir, yo soy presidente de la asociación normal, es un círculo de mí, o sea, yo voy a hacer en este texto de epistemología uno de ellos. Y así es, está en el volumen 4, lo pueden chequear. Ese sí está traducido en español, me parece. En 1931 escribe un texto, La filosofía de la juventud, todos borradores, y en 1932 hasta 1926 está haciendo un borrador que nunca lo termina, justamente porque era el último texto que estaba escribiendo sobre ética. Se llamaba, el título original era Naturaleza, Cultura y Arte. Tenía escrito la parte de naturaleza y cultura, nunca llegó a escribir la parte de arte. Entonces, ustedes tienen un fragmento de ese texto que hoy se publica en inglés y en alemán como Naturaleza y Cultura. Pero el título original era Naturaleza, Cultura y Arte. Entonces, fíjense la cantidad de cosas que hizo Slich sobre su pensamiento ético, su pensamiento de la sociedad, su pensamiento de la cultura, del Estado. No era simplemente alguien ocupado en la filosofía de la ciencia, que es por lo que más se lo recuerda, pero no era solamente eso. Y él estaba enfocado en aclarar que no basta con una imagen de la ciencia si no pensamos en la ética. ¿Para qué sabemos tanto? Decía Slich, ¿para qué carajo sabemos esto? Que a muchos de sus congéneres neopositivistas no era una pregunta adecuada, una pregunta sin sentido, pregunta de charlatanería, un pseudo problema. En este punto voy a hacer una pequeña exageración, pero para presentar mejor la idea. En este punto, Slich y Heidegger están conectados, ¿no? De cuestión de el positivismo siempre criticando a Heidegger, bueno, el padre del Círculo de Viena, tranquilamente se hubiese sentado a hablar con Heidegger sobre cultura, técnica, conocimientos, tranquilamente. Se llegarían a conclusiones muy distintas, seguro, pero Slich, con su espíritu tranquilo para discutir, lo escucharía, daría su opinión,
te diría que es un facho Heidegger, pero, hablaría, ¿no? Seguramente usted lo conoce, Heidegger es un filósofo alemán muy importante, que cuando el régimen nazi toma el poder, le dan la dirección de Friburgo, en el rectorado de la Universidad de Friburgo, una universidad. Y que te coloca en un lugar tan importante, en un momento tan importante de la cultura europea, lo que menos puedes pensar es que sabes estrechar las manos adecuadas. Y las manos en ese momento eran las nacionalsocialistas, los nazis. Entonces, Heidegger era un nazi, eso es para otro curso. Eso es para otro curso, una linda pregunta. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. Mi profesora de antropología filosófica, Tachi, que se llamaba, diría que no, que jamás. Pero yo creo un poquito que sí. Bien, pero ese soy yo, ese soy yo. Claro que soy yo, David Palavano piensa que Heidegger era nazi. Me distrajeron. La postura, luego de ver todos los textos que escribió sobre ética, podemos decir que la reflexión sobre la cultura de Smith no es improvisada. No es que, bueno, voy a decir cultura, no, hace años que venía él pensando sobre ética. En este caso, la ética que afecta a la sociedad y a la cultura. Entonces, acá es donde me cae lo más simpático, acá es donde soy más amigo de Stritch. Quizás no soy tan amigo de él cuando habla de Nietzsche, porque yo lo pienso un poquito distinto, pero eso ya puede ser hasta discusiones que no pasa nada, y qué importa lo que piense Gabriel Palavano, porque Gabriel Palavano no es el presidente de la Asociación de Hermes Marx, porque no interesa en lo más mínimo. Pero él va a decir primero una idea muy curiosa, que con todo conocimiento es producto cultural. No es el efecto de la razón humana que sortea los tiempos y va subiendo escalonadamente, como pensaba Comte. No, el conocimiento es un producto cultural, distintas culturas, distintos conocimientos. Sí, ojo al piojo, va a seguir diciendo que si bien el conocimiento es un producto cultural, la ciencia sigue siendo el mejor conocimiento que tenemos hasta ahora. Él no va a negociar eso no se negocia, pero sí por lo menos lo relativiza, lo que vaya mucho para la época. Y va a decir otra cosa, que eso es lo que me gustó, va a decir que la ciencia no aparece cuando las necesidades están insatisfechas. No se hace ciencia si tenés hambre. No se hace ciencia si tenés dolor. La ciencia es cuando ya existe la cultura. Cuando más o menos tenemos agua, tenemos lenguaje, más o menos hay maneras tranquilas de vivir, leyes, solamente así puede pensarse la ciencia. Porque la ciencia requiere tiempo, requiere esfuerzo, entonces requiere recursos. Entonces, sentarme a investigar algo, estar 8 horas investigando, supone que yo tengo comida, una cama, algo que me lo resuelva. Porque si tengo que estar pensando dónde voy a vivir, qué voy a comer, no puedo producir el conocimiento en este estilo, ¿no? Podemos luego discutir la diferencia entre si producir fuego y cazar no es conocimiento científico. Pero lo que dice Smith, que ese conocimiento tan sofisticado como puede ser la teoría de la relatividad de Einstein, no puede suceder en un mundo donde no está la cultura ya establecida. Fíjense que las cuestiones que más importantes que hicieron a Schlick eran cuestiones éticas, políticas, y sus proyectos eran de nutrición, de subsistir a la población, al pueblo, de cierta base mínima para satisfacer sus necesidades. Y en ese sentido estaba la ciencia. La ciencia estaba como un paso después de programas de políticos que tenían. Sí. Es muy interesante y muy raro. Yo creo algo que es muy raro para eso. Quizás Neura sería la otra mirada que podría ir pensar esto. Neura hacía hasta proyectos arquitectónicos, sociales. Sí. ¿No estaban atentos ustedes a eso? En el grupo, es que no hay nada en el chat de WhatsApp. ¿Ah? ¿Sabes por qué no se puede ver? Porque no compartí. No, por eso no se puede ver. Simplemente por eso. Estoy como un gil, haciendo las cosas y no se compartir. Una cosa le estoy diciendo.
pedimos disculpas a la gente que estoy compartiendo PowerPoint hace como media hora y no están viendo. Igual se podía haber desmuteado y haber dicho, porque todo está muteadito y podía haber verdad. Mitad mi error, no, 70% mi error, 10% error de ustedes y 20% error de los otros. Bien. ¿Qué? Sí, un equilibrio. ¿Sabéis cómo puedo hacer? Sí. No, yo como Gil mostrando. ¿Sabes cuántas horas le hemos dedicado a estos PowerPoint y no se pueden apreciar? No me quería meter más algo, me parecía activado. Está bien, no pasa nada. Bueno, pedimos disculpas a la gente que está a la distancia. Pero los que estamos acá se veía el cuerpo, los que estamos en el aula físicamente. Bueno, sigo. Bueno, la ciencia no aparece cuando las necesidades están satisfechas. La ciencia siempre es un trabajo proyectivo, donde uno tiene que imaginar escenarios posibles, buscar algo que demore en llegar. Entonces las cosas inmediatas tienen que estar resueltas. Pero no solamente la ciencia no aparece cuando las necesidades están satisfechas, sino que la ciencia está pensada como un servicio para la vida humana. Claro, es muy claro, muy claro. La ciencia no es para la verdad, es un servicio para la vida. ¿Qué vida? La vida buena, ¿no? Vivir bien. Entonces, va a decir Slich que tenemos que pensar bien el rol de la cultura en la producción del conocimiento. No podemos desentendernos. Hay que saber que la manera en cómo nosotros comprendemos a la ciencia está conectado con lo que la cultura nos permite pensar y hacer. El lenguaje con el que hablamos, por ejemplo, el tomar mate es una acción cultural. Entonces, ¿cómo será el laboratorio de un argentino que toma mate? Y se da una situación de retroalimentación. En la medida en que la ciencia va produciendo más conocimientos, va fortaleciendo la cosmovisión de la cultura, y la cultura va adquiriendo poco a poco lo que Slich llama, y muchos llaman, también no es claramente Slich, que es la cosmovisión científica. Ver el mundo desde mi cultura con criterios científicos, ¿no? Que está científicamente comprobado, lo que es válido, lo que se considera verdadero, lo que se considera correcto, etc. Para Slich es muy importante porque es un doble movimiento que hay. Así como la cultura establece las condiciones de posibilidad del conocimiento científico, el conocimiento científico, como está a servicio de la vida, va a garantizar que se debiliten percepciones prejuiciosas hacia la vida, metafísicas hacia la vida, dañinas hacia la vida. Todo lo que genere odio, violencia, muerte. ¿Entienden? Porque la cultura nos da una imagen de la naturaleza. ¿Y quién nos daba la imagen de la naturaleza? Pregunta. ¿Quién daba la imagen de la naturaleza? ¿Eh? No. ¿Quién daba la imagen de la naturaleza? ¿Quién daba la imagen de la unidad del mundo? La ciencia. La ciencia, claramente. Siempre la respuesta. Siempre la respuesta, no sepan que en el múltiple choice, ciencia. Claro, cuando hay duda de la ciencia. Claro, a partir de la cultura se representa la naturaleza, y una cultura que tiene como visión científica va a tener una imagen científica de la naturaleza. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿cómo sería una cultura con una cosmovisión científica? ¿Cómo sería esta cultura schlichiana? ¿Ya? ¿Más o menos? Seguidores. No le pidan al disléxico que conjugue cosas porque no va a poder. ¿El especialista en idioma no puede decir cómo se conjuga o no? Se guarda el silencio. ¿Eh? Schlich, ¿cómo lo dirías? Schlichiano, como así, schlichiano, ¿eh? Vamos, justifiqué mi posición como docente. Bien, 7 características. En primer lugar, entender que la ciencia nos puede definir cómo orientar ciertas actividades humanas. Por ejemplo, cuál es la mejor manera para construir una casa, cuál es la mejor manera de desarrollar un puente. Hay cuestiones técnicas muy importantes en las actividades humanas.
Pero también una cultura con cosmovisión científica tiene un un punto básico empirista, que entiende que el conocimiento siempre está definido por la experiencia humana, la experiencia de nosotros, de la vida. Entonces, aquello que nos puede generar displacer, bueno, quizás tenemos que ver cómo transformarlo. A su vez, el lenguaje, esto es quizás el famoso proyecto neopositivista, va poco a poco alcanzando un sentido verificacionista. Las palabras que usamos deberían poder tener una conexión con el mundo. Hablábamos de Dios hace un ratito. Bueno, Dios en una cultura con composición científica quizás no sería un concepto válido, ¿se entiende? Pero también tendría un carácter crítico, es decir, entender que la apuesta a ciertas ideas metafísicas, no solamente Dios, puede ser energía, puede ser tendencia, puede ser vitalidad, no producen conocimiento del mundo porque no nos permiten conectarnos con el mundo, no nos permite vivir mejor al mundo. ¿De qué forma te permite vivir mejor? Creer la ley de atracción, de que si vos lo crees, te llega. Todo, me pegué $100 arriba del techo y cada vez que digo, pues eso vale por 10, eso vale por 10, me voy a encontrar $10.000. Para Nietzsche es una locura. Y también tiene una cuestión naturalista, pero naturalista no en un sentido metafísico. El naturalismo acá para Nietzsche significa, esto no están obligados a saberlo, naturalismo significa naturalismo aristotélico. Sí, carajo, significa naturalismo aristotélico. Tiene que ver con la idea de que los valores y las normas que nosotros consideramos naturales son construidas socialmente. Aristóteles decía que si bien las abejas tienen como tendencia natural construir panales y las hormigas tienen como tendencia natural construir hormigueros, el humano tiene como tendencia natural crear estados. Pero las leyes de los estados no son algo natural, es algo artificial, que depende del contexto, que depende de las necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este naturalismo tiene que ver con que las normas son artificiales, lo que podríamos llamar en una mirada más desde la jurisprudencia, el use positivismo, la ley positiva, la ley artificial, la ley que se construye en base al consenso, el acuerdo, ¿no? Entonces hay leyes que se pueden construir, hay leyes que se pueden dejar. Ese tipo de naturalismo es. Las consideramos naturales porque las leyes nos preexisten, llegamos al mundo y ya hay leyes, pero no son naturales. ¿Entienden? Bien. Después la cuestión formalista. Bueno, esto lo habíamos visto en la clase del sábado pasado. Slich considera que la mejor manera de representar la estructura del universo es con el lenguaje lógico matemático. Eso es sencillo para mí. La naturaleza está escrita en lenguaje matemático y nosotros nuestra tarea es poder representarlo. ¿Representarlo para alcanzar la verdad? No, representarlo para vivir mejor. Y por lo tanto hay una mirada utopista. La apuesta de que la ciencia en algún momento se unificará en una comprensión armónica del mundo. Una especie de ciudad de Dios, ¿no? De que llegaremos a una utopía. Construir nunca dudó de la ciencia. Dijo, cree que la ciencia es buena en sí misma. Claro. Y si no, jamás se ha puesto a pensar obviamente no llegó a vivir lo que sucedió después, pero La bomba atómica, por ejemplo. Peor. tiene una visión benefactora de la ciencia, siempre lo ha habido. Que Bauman en Modernidad y Dolor también va viendo cómo todas las cuestiones de la ciencia, como la vía del tren que Marshall Lejos, que llevaron a cabo como ciencia, cómo la burocracia que iba a ordenar todo, ahora estaba poniendo gente, quién podía estar al lado, quién no, la medicina estaba hecha para, bueno, estar, y eso como que también venía de antes, por ejemplo, la guillotina, los doctores, cosas así, como que todos estos instrumentos que la ciencia tenía que usar para el bienestar del individuo, están usando como para luchar. Claro. Si te interesa ese tema, que yo comparto ese análisis de interés, el curso que viene, cuando vemos la violencia en la ciencia, cuando veamos la tesis de Disparata, que la epistemología que se comentaba, habla justamente de que la ciencia es intrínsecamente violenta. Es una tesis muy interesante. Pero hoy no estamos con Disparata, que no estamos en la India, estamos miles de kilómetros de distancia. Pero si te interesa, hay libros, están muy buenos para leer. Bueno, una cultura como científica, aquel que defiende la ciencia, tiene un compromiso práctico con la vida. Todo lo que se hace tiene que tener como objetivo mejorar las condiciones de la vida humana.
Es muy caro. Eso no se negocia. Pero acá aparece algo interesante. Porque esta mejora, va a decir el Lich, no es producto de una gracia divina o de un demonio. Es humanos trabajando con humanos. Eso es una cuestión comunitaria que tiene él, de cierto tenor socialista, pero no socialista en el sentido de partido, sino del ideal del socialismo, de la mancomunidad. A mí me hace pensar un poco, y esto estoy alejándome mucho porque estoy haciendo una libre vinculación de ideas, me hace acordar al pensamiento anarquista de Kropotkin, un pensador ruso, que hablaba de que la gente se unifica y se ayuda entre sí. El dato más relevante de la evolución no es la lucha por la supervivencia, sino la lucha en conjunto por la supervivencia. Trabajar juntos para sobrevivir y vivir. A mí me hace acordar un poco a eso. Dudo, lógicamente, que Stitch haya leído a La conquista de Pan. ¿Eh? Que haya leído la conquista de Claro, dudo enormemente, pero hay como un eco, ahí hay un ruido. Es verdad que Smith conoció muchos marxistas, muchos anarquistas. Igual puede Entonces, ser la influencia kantiana de idea de la fraternidad, de Claro. la hermandad entre los humanos por la razón. lo del colectivo, decimos. Claro. Sí, totalmente. Va por ahí, pero tampoco él es tan amigo de Kant. Lo que decía está bien, estoy de acuerdo, pero cuando veamos el Nietzsche vamos a ver por qué tuvo un poquito incómodo con Kant. Bueno, después tiene una apuesta, porque él no sabe esto es literalmente una apuesta ética. Los sufrimientos actuales pueden reducirse. No, bueno, sabes, es imposible saberlo, eso lo hasta una estructura metafísica. Probablemente. Está pensando para él. Claro, exactamente, pero está pensando positivamente. Lógicamente, Sí, pero él no sabe eso. Pero como tiene tanta fe en la ciencia y que el progreso científico, progreso ético, es decir, la ciencia progresa, vamos a reproducir mal. Entonces, la ciencia parece una herramienta valiosa para mejorar las vidas. Y acá aparece algo que hoy en día está en crisis. Para Nietzsche, por lo tanto, la ciencia tiene que ser pública. Toma 2, 4, dice, por supuesto que la ciencia tiene que ser pública. ¿Cómo no va a ser pública si es para nuestra cultura, para nuestra sociedad? Él tenía justamente sabido Quizá, si me permitís, voy a matizar un poquito tu afirmación. Yo creo que sí lo contaba, pero quizá no pensaba que iban a llegar tan lejos. Porque él conoció el odio de primera cara. Pero quizás él tenía demasiada fe en que no iban a poder llegar a los poderes y a los lugares relevantes de la institución. Entonces, él no es que le desconociera, porque recordemos que él tenía. Confiaba que la ciencia podía vivir el odio. Claro, Confiaba en el respeto claro. que producía la ciencia entre la mancomunidad que se genera entre los científicos. Entonces ahí. claro, por ahí surge la misma unidad que puede crear a las personas que tienen una buena intención, también Bueno, esto sí puede ser, eso puede ser. eso no lo tomo en cuenta. Claro, no, boludo dimensionó correctamente, no. Pero hay que ver, porque tampoco lo sabemos, como lo mataron, él no terminó su obra. Lo que podía estar escribiendo nunca sabemos hasta dónde llegó. Sabemos lo que está escrito, las cartas. Quizás su alcance iba a ser mucho mayor, pero bueno. Claro, sabemos lo que sabemos, lo que tenemos. Igual también hay una corte normativista, hay que reflejar, ¿no? A ver. Entonces hay ciertos principios que son criterios o normas que son deseables, pero que no necesariamente se van a llevar a la práctica. Claro. Lo que está haciendo desde ese punto de vista, pues. Sí, de qué tipo de ética hay que apostar, ¿no? Claramente no es una ética de corte egoísta, ¿no? Las personas van a unirse a formar el Estado. O sea, él hablaba, por ejemplo, en el texto de la problemática de que tiene la gente echarle la culpa al Estado, cuando en realidad son las personas que ponen sus sentimientos sobre todo la ley. Sí, justo te iba a decir, pero sí, estoy de acuerdo. O sea, él tenía que hizo orden. Eso. Somos nosotros, los buenos, los malos.
Porque todo depende del individuo, ese es el aspecto liberal, ¿no? Realmente uno toma sus propias decisiones. Dice en su texto Sabiduría de la vida, intento una doctrina de felicidad, cuestiones sobre ética. Todos estos son libros incompletos. Recuerden que estos son borradores, pero bueno, más o menos se pueden acceder. Dice, la civilización... acá. La civilización fue inventada para la felicidad del cuerpo y hoy todavía persigue el mismo objetivo final. Clarísimo, posicionado. ¿Para qué tenemos la cultura? Para ser felices. Cualquiera que comprenda la vida moderna en profundidad no podrá dudar, porque los logros más orgullosos de nuestra civilización y su flor más magníficamente desarrollada, fíjense que aparece la flor, no, y su flor más magníficamente desarrollada, la tecnología, no son más que servidores de nuestra comodidad física. ¿Por qué utilizamos vapor y electricidad y otras fuerzas gigantescas de la naturaleza que hemos impuesto a nuestro yugo? Nuestros barcos y ferrocarriles, nuestra ropa y edificios, ¿fueron concebidos y perfeccionados para algún propósito distinto al hacer nuestra vida física lo más fácil y cómoda posible? Cuando el ingenio y la habilidad se combinan con todas las ayudas de la nueva era para proteger y cuidar, tiene que ser del cuerpo, la civilización siempre ha buscado un objetivo, la felicidad del cuerpo. Todo separado en ingenio de la habilidad. Sí. A mí me gusta esta idea de el florecimiento y la idea... Sí. Y me gusta... me gustaría. Claro. Y me gusta la idea de que el cuerpo, o sea, Sí. la cuestión de la carne. Que hoy en día se ha vuelto un debate bastante interesante en los ámbitos éticos políticos. Ético medieval que está pensando en la felicidad de la contemplación silenciosa del alma. No, no. Está pensando en sexo, whisky. Está pensando en lo que el cuerpo le causa placer. Está pensando en el placer. Tesis de licenciatura para futuros filósofos y filósofas, la vinculación de Judith Butler con Moritz Frisch en su ética. A mí, apurar un poquito y un artículo por lo menos de 10 páginas, publicado en una revista, te lo puedo hacer. Bien. ¿Qué hora es? 19:15. Ah, estamos re bien. Porque ¿cuánto me queda? Sí, Ahora, antes de sí. relaciono sospechosamente, o sea, prejuiciosamente, perdón, cierta vinculación con el movimiento político socialdemócrata, en tanto liberal y izquierdista, puede que haya estado dentro de ese tipo de pensamiento, digamos, si que haya sido partidario o algo así. Que bueno, justamente el nazismo responde a eso. Y la segunda es la nacionología que tiene detrás. O sea, la epistemología está clara, la ética está clara, la nacionología es como un realismo muy particular, pues. Y ahí, si querés pensarlo desde términos de teoría del conocimiento, de la sociología, en ese sentido, ¿estás hablando vos? Sí. Hablando de una realidad. Y La realidad existe, es independiente de nosotros. Ese postulado, la física. Una breve declaración de qué es la psicología para ¿sabes? Teoría del conocimiento. Claro, se diferencia de la epistemología. Sí, La epistemología es como más centrada en la ciencia y la sociología es como todo el conocimiento que puede tener un individuo en su vida, que no puede ser conocido, puede estar Como conciencia de sí mismo, que sabe de vos. Claro, por eso me parecía muy interesante porque hay un esbozo, para mí no es un esbozo, pero por decirlo así, es un esbozo. Porque está como por detrás de la epistemología, de la ética, de una nociología realista que no es metafísica,
No, no, Países del mundo. sí, sí, alguien me parece cortar. Si Así sé que que ahí hay de todo, hay Como mucho, si mucho fuera la horario. realidad, si fuera la realidad se modifica, pero por la ciencia. Lo que sí podemos decir es que su realismo, o sea, presuponer la realidad del universo, está claramente el compromiso de él, es un realismo independiente, es decir, la realidad no me necesita a mí para existir. Yo puedo nunca haber conocido la luna y la luna va a seguir existiendo, pero tiene lo que se llama un realismo independiente de carácter científico, es decir, siempre a través de conocimiento. ¿Cómo opera la mente de quien conoce el humano? Bueno, acá es donde Slich coquetea, se conecta con las primeras teorías conductistas, ¿no? Entonces, nosotros somos un cerebro, una máquina, una fisiología, que también se entiende por qué en ese sentido material la felicidad del cuerpo, no es la felicidad del alma, ¿no? Es el placer. Entonces, hay cierta idea de cómo opera nuestro cuerpo clínicamente, fisiológicamente, psicológicamente, en términos conductistas, para poder conocer el mundo en el sentido de supervivencia. Ahí hay una parte. ¿Te había levantado la mano? Sí. Pasa que si no tenía la idea, se me va. Pero acá hay una cosa más. En su línea de pensamiento de cómo funciona la mente humana para producir conocimiento, producir ideas, es Nietzsche. Y ahí aparece otra lista que nos complejiza la cosa. Ah, Tiene demasiado, mucho matices. sí, por la parte Una parada, todo eso. y sistematizado, ¿no? Sí, y la parte nietzscheana sí la dejé con la frutilla del postre para una clase de Split y Nietzsche. No, que, o sea, también cuenta de la realidad y que hace rato estaba pensando como en esta cuestión de la religión de cultura y que iba a estudiar filosofía, pero estaba con la metafísica. Y bueno, justo contemporaneista, que bueno, viste la relacionado con Está eso. muy bien, hay que relacionarlo con eso. Bueno, en ese momento era ciencia natural y ciencia espiritual. Claro. Van haciendo este cambio y Ricker también toma esto, que la realidad es un infinito completamente irracional, o sea, que no podemos tener una razón, que es infinito de forma extensiva e intensiva, entonces como que no, nosotros podemos sacar un pedacito, ponerle el nombre y decir que esto es conocimiento científico. Claro, esto es un elemento Y continuo. la realidad siempre, y después, aunque bueno, es lado también más neocantiano hablar de la cosa en sí, y ahí ya podríamos poner un poco más metafísico y otro cual Las cosas son en sí, no puedo decir, o sea, que nosotros le pongamos, independientemente del nombre o no, va a seguir ciencia. Bueno, tiene elementos Schopenhauer, pero no rompe con Schopenhauer a la manera de Nietzsche. Ya la parte, ya, yo había comentado el primer día de este encuentro que podría haber incluido a Schopenhauer dentro del curso este, pero no lo incluí porque me iba a suponer más tiempo de clase y iba a ser muy pesado. Entonces, queda pendiente, la parte de Schopenhauer no la vamos a ver porque es cuestión de más tiempo y hay que... Sí, sí, claro, y cuánto tiempo podrá retener gente para hablar de tecnología, no sé, no sé qué más o menos, digo, bueno, más o menos se van a quedar. Bien, buenísimo, me encantaron sus trabajos. Ahora si todo lo que anteriores que hemos dicho es correcto, si nos compramos la camiseta de Snitch, la ciencia aporta directamente a la empresa moral de la ciencia. Aporta lo que está bien, lo que está de categorizar y identificar lo que está mal. Y Slich, tan comprometido con esta idea de que la ciencia contribuye a la moralidad de forma positiva de la sociedad y de la cultura, que va a empezar a especificar qué aporte hace qué ciencia a la ética de nuestra cultura. Y hace como tres grandes dimensiones o tres grandes ramas de la ciencia. Las que son estrictamente de la física, ¿no? Las que son más conectadas con lo biológico, con la vida, y las que están conectadas con el mundo interior, de la psicología, ¿no?
Entonces tenemos biología de seres vivos, fisiología, lo más cercano que es a la medicina, la psicología y la física. Entonces voy a decir que el desarrollo de la física, porque física es el argumento, la teoría de la actividad de Einstein y desde el inicio de la mecánica cuántica, con la interpretación ortodoxa y la interpretación luego de Copenhague, que no vamos a hablar de eso en este curso, podemos hacer un curso sobre los aportes epistemológicos de las distintas interpretaciones ortodoxas, la de Copenhague, la de la variable oculta y la de los mundos paralelos, pero eso es para otra cosa. Me encantaría. Pero bueno, esa física, ¿no? Entonces dice, la física esa, la de Einstein, demostró que no hay nada trascendental absoluto. El tiempo y el espacio no son absolutos, el tiempo y el espacio son relativos. ¿Relativos qué? Al sujeto que lo observa. ¡Pum! El humano ahí metido. El mundo es completamente relativo y completamente contextual, porque el conocimiento es producto de la cultura y la cultura es producto de los intentos comunitarios para poder sobrevivir. A ese juego está jugando el Snitch, ¿no? Y encima, el desarrollo de la biología y la fisiología, ¿recuerdan lo que hablaba sobre el tema del racismo? Recuerdo lo que se hablaba sobre el racismo, él considera que la biología y la fisiología han avanzado tanto que demostraron la falsedad del concepto de raza. Raza es algo racismo, ¿no? Cualquiera que estudie, dice Nietzsche, cualquiera que estudie, dice Nietzsche, al humano en términos biológicos se da cuenta que no hay diferencia entre un negro, un blanco, un tipo originario, de uno de Oceanía o de uno de la Polinesia, o no hay diferencias, es verdad. Y dice Smith, el concepto de raza se ha utilizado para defender el concepto de patria. Y eliminado el concepto de raza, el patriotismo se vuelve. ¿Qué momento para decir eso, sabiendo cómo luego se da la historia, ¿no? La patria, aria, tipo, sí, totalmente. Somos humanos. Claro, eso es lo que hay, la humanidad. Y es algo que se entiende, progreso. Claro. Lo que sí, habría que ver, porque no le he dado la oportunidad, yo creo que un poco con ganas de encuentro, a una perspectiva animalista, pero por ahora no encontré nada. Dame tiempo. Pero, También en esta época, también en Alemania, Manchester, que tenía la clínica de sexualidad, y al ser en transexuales también estaba organizado todo de la género, claro. y empieza a pasar una instante, que también todavía mucho hasta la el falso, y también Claro. separado. Era, lo que tenía el líder positivo era que era abierto al diálogo, y si le demostraba científicamente las cosas, las aceptaba. Entonces, por ejemplo, con el tema del género, tranquilamente hubiese dicho, si claramente la ciencia demuestra que esto es cultural, que esto es social, hay que aceptarlo, porque es principio del discurso científico. Entonces, yo me imagino que si te dan los argumentos, tranquilamente lo hubiese aceptado por la manera en que pensaba él, ¿no? Y también por su apertura por el tema del género para el momento. Aclaramos que era una universidad específicamente machista y él era uno de los pocos que se ocupó de formar el posgrado para el género. Entonces, estoy seguro que tienen muchos errores en las personas, tampoco es que debería estar por decir acá, pero acá estoy mostrando los elementos positivos del libro, ¿no? Digamos, repartir justa las culpas, porque hay cosas negativas, que su humanismo puede llevar a consecuencias que quizás los incomoden, su cientificismo también, o sea, tampoco es para decir todo maravilloso, pero lo que está adecuado y correcto, está adecuado. Bueno, y me encanta esta idea que dice que no existe una única idea de felicidad, dice. No existe la idea de qué hace feliz como humano. Entonces, la idea de felicidad como algo natural es una idea que podemos encontrar, por ejemplo, en el cristianismo. Vos para ser feliz tenés que casarte, tener hijos, venerar a Dios, ¿no? Esta es una idea muy construida de cómo es el deber ser feliz. Y dice, no existe porque es cultural. No existe. Y dice, se toma la molestia de explicar que, por lo tanto, no hay razas más felices que otras.
Porque existía la idea de que siendo blanco sos más feliz que siendo negro, etc. Sos más inteligente, podés disfrutar estéticamente mejor, sos ética, ontológica y estéticamente superior que otros, ¿no? La idea de la raza superior supone superior en todo. Y él, conociendo en este momento, dice que ni siquiera podés decir que ser de una parte, tener más pigmentación, te garantiza tener más felicidad. La cantidad de melanina no diferencia tu grado de alegría o tristeza, ¿no? ¿Melanina o melanina? Bien. Estamos acá con una duda, una pregunta. Bueno, y esto es, acá estamos viendo entrar por la puerta de la casa de Snitch al bigote de Nietzsche. No por Nietzsche todavía, pero se le están viendo los bigotes. Está viendo que está entrando bien con la nariz que tenía él. Pues yo no le decía nada de nariz, yo no voy a hablar de narices porque voy a salir perdiendo. Pero se empieza a ver porque empieza a decir que hacer ciencia es jugar. La ciencia es una maravillosa experiencia lúdica. ¿Por qué lúdica? Bueno, porque primero la ciencia lo que fomenta es la relación entre humanos. Porque la investigación científica se hace en equipos, de trabajo, militar. Ya habíamos dicho encima que tiene como fin el servicio hacia la sociedad. Busca cómo podemos los humanos vivir mejor en la naturaleza. Y en la medida en que nos permite vivir mejor en la naturaleza, garantiza la experiencia del placer. Nos permite disfrutar, como yo, que me gusta disfrutar la cerveza, ¿no? Y cómo agradezco que la cerveza sea tan rica. Entonces, de alguna manera, él defiende lo que se llama, esta es la palabra que le pone él, que yo puse este nombre, eudomonismo epistémico. La eudomonía tiene que ver con la felicidad, con la alegría, y la epistemología tiene que ver con el pensamiento crítico sobre la ciencia. Entonces, de vuelta, el progreso científico con el progreso ético. El progreso ético en el sentido de felicidad, y felicidad en el sentido de placeres del cuerpo, lo que hace feliz al cuerpo, que solamente es posible en comunidad. Entonces, hay un optimismo antropológico. Se puede ser feliz. Él tiene una frase que es: prepárate para ser feliz. Esa es la frase. Prepárate para ser feliz. Me parece una muy buena frase. Sí, está buenísimo. Es una, en el muro el muro que está acá, el muro motivacional, te van a poner: prepárate para ser feliz. Porque me parece una muy buena idea. Dice, tenés todo. Y mientras más apostes a la ciencia, dice, de hecho, más posibilidades tenés, ¿no? Este es claramente un optimismo, lo que hablábamos recién, de que él no veía el aspecto negativo, violento, trunco, ¿no? Perdón, Gabriel, Paloma, aquí te Hola. interrumpo un poquito ¿No? porque no me queda claro el término el anterior que me Eudemonismo. eudemonismo, sí, Sí. no escuché bien. Ah, bien. La eudomonía no tiene que ver con demonios, o sea, como eudodemonios, sino que tiene que ver con la felicidad y el placer. Es una vieja palabra, una palabra que viene del griego. La traducción exacta no me la sé. ¿Alguien sabe la traducción exacta? A ver, Felicidad. Felicidad, felicidad, alegría, placer. Entonces, el eudemonismo tiene que ver con la búsqueda o el horizonte de la felicidad. Ahora, esta búsqueda o horizonte de la felicidad, de la alegría, del placer, está fuertemente conectada, fuertemente vinculada, dependiente de nuestro conocimiento científico. Para Slitch, Tomar correctas decisiones. Tomar las decisiones correctas. Claro, tomar decisiones correctas, y para tomar decisiones correctas tenés que estar bien informado del mundo. ¿Y quién te informa mejor del mundo? Ahí no sé si Paloma se explicó, se pudo escuchar Bien, mejor. sí, sí, gracias, gracias. Ah, ¿qué te podemos cobrar? Bueno, buenísimo. Entonces, el conocimiento vuelve más fuerte ahora y con una nueva capa como servicio a la vida. Servicio a la vida ya no es simplemente el bienestar, sino que la felicidad. Es distinto, porque yo puedo tener satisfecho
ciertos elementos necesarios. Puedo tener agua, puedo tener comida, puedo tener techo, puedo tener mi bienestar, pero no por tener bienestar quiere decir que yo me sienta feliz. ¿Cuánta gente se siente triste teniendo cosas, no? La depresión existe y si alguien tiene depresión puede ir al psiquiatra, puede ir al psicólogo, puede tratar, todo bien, pero uno sabe y es completamente consciente de que teniendo satisfechas las necesidades materiales no necesariamente es feliz. Entonces, el conocimiento como servicio a la vida es la vida en sentido pleno, tanto lo físico corporal como lo que aspiramos en la felicidad. Y va a decir Slitch que una cosa maravillosa que da la ciencia es que cuando se logra una predicción científica nos da un sentimiento triunfante. Ay, muy bien, Manix. Dice, haber adivinado correctamente cómo sucede el mundo nos da satisfacción. Para los que quieren entender esta idea, le voy a contar una situación hipotética y díganme si no se han sentido satisfechos con eso. Digamos que tienen un amigo, una amiga, una amiga, que se está juntando con un imbécil. Y ustedes le dicen, ese es un imbécil. No, que lo amo, que somos el uno para el otro, es un imbécil. 6 meses después, y uno siente una satisfacción de haberte dicho correctamente, que era un imbécil. Para Slitch, la ciencia nos llena completamente de eso. Saber correctamente cómo sucede el mundo, porque nos da un poder que no tenemos. El humano no tiene la capacidad de experimentar el futuro. No podemos experimentar el futuro, experimentamos el presente, pero la ciencia nos permite ver lo que va a pasar a 1 año, a 2 años, a 100 años. Te dice que en 10 años va a haber un eclipse a tal hora, en tal latitud, tal hora, y el eclipse. Entonces, claramente te da un sentimiento triunfante. Es lo que él llama la verificación gozosa. Qué raro un neuropositivista. Los neuropositivistas hablan de verificar, de la verdad, de la experiencia, pero que hablen por gozo, el goce. Porque dice que verificar y sentir que tu hipótesis funciona en el mundo también te afirma a ti. Si yo también estoy aquí y algo estoy entendiendo desde el mundo, que algo muy pequeño, pero entiendo, por lo menos entendí que es algo imbécil o que mañana va a haber un eclipse. Mientras más logro verificaciones que me permiten afirmar cosas del mundo, me puedo afirmar yo, me puedo sentir que soy parte de este mundo. Lo cual es una sensación ética muy profunda. Por eso, el conocimiento es servicio de la vida. Mi comentario, como menciona como algo cartesiano en el fondo, como A ver, ¿por qué? el individuo se gratifica con la ciencia, es como que se afirma a sí mismo, entonces. Como que vos decís que hay como un solipsismo dando vueltas. No. Pero, o sea, la ciencia puede usarse para fines privados como herramienta de autoconocimiento, como herramienta de satisfacción personal. Claro. Sí. Para Slitch habría como una fusión, conocer y sentir placer irían de la mano. Como cuando aprueban una prueba o sacan una materia y dicen, sí, tomá, viejo garga, te aprobé, ¿no? Es ese momento del triunfo, ¿no? Porque demostraste que sabes, encima, Verificación claro, gozosa. claro, entonces sí, tomen cada rota. Creo que acá termina. Ah, no, sí. No me acuerdo cuánto termina hecho. Entonces dice, hay actividades lúdicas del alma que han adquirido una importancia inconmensurable para el humano, dejando su huella en épocas enteras y cumpliendo casi por completo muchas vidas largas. Estoy hablando de los juegos del alma llamados ciencia y arte. En el mismo libro. Sí, exacto. Nadie puede dudar de que ambos son realmente juegos, porque solo hay arte y ciencia puros y verdaderos cuando su ocupación no persigue fines prácticos de la vida, sino que se practica únicamente por sí mismo. ¿Por qué no persigue fines prácticos de la vida? Porque para poder existir la ciencia y el arte, ya tiene que existir la cultura, ya tiene que estar ciertas necesidades satisfechas. Recordemos que la sociedad tiene que estar para poder hacer estas cosas. Solo al observador muy superficial puede parecer una blasfemia que los bienes más elevados de la cultura se equiparan esencialmente con el primer pasatiempo inocente de los niños. Pero el sabio se alegrará de que esa persona cuya vida entera esté llena de hermosos juegos. Para artistas y académicos, el juego es su trabajo.
Acá se nota la lectura de Lucrecio, de Epicuro, de Nietzsche, ahí está ahí dando. ¿Cómo de broma? Bien, nos falta muy poquito para terminar. ¿Qué hora está? Ah, sí, creo que vamos a terminar perfecto, sin tener que extendernos tanto. Bueno, ahí van a ver, del lado izquierdo, como estamos viendo, está Snitch con su cara de nabo. Pobre, no tiene una cara que repita mucha ni nada, pero es muy calmo. Este es Rougier, un epistemólogo francés, el que está como sentado muy barranco, como todos los franceses. Ahí sí, fue una monta. Claro, sí. Y esta es epistemólogo, y esta es una lógica austríaca llamada Friedman. Recuerda que yo les he dicho que hay muchas filósofas epistemólogas lógicas que han quedado un poco olvidadas y que, bueno, ya nos quedará hacer un curso para recuperar a una de ellas. Una de ellas, todas trabajan. Y el que está en el fondo no sé quién es, un tipo de un marco. Bueno, afirmación de sí y de otro. Estamos hasta acá, no sé si hay una duda, un comentario, una pregunta, más o menos se están entendiendo. Vieron que es muy distinta, o sea, si bien están vinculadas al momento de explicar la epistemología, al momento de explicar la ética de Stitch, como que el discurso cambia mucho. No, los ritmos, las cuestiones se modifican fuertemente, pero hay unas cuestiones que también están muy relacionadas. Es parte de una tesis biológica que muchos críticos no en el sentido negativo, sino estudiosos del pensamiento de Smith, dicen que es como un vitalismo. Yo no estoy tan seguro, pero lo pongo porque es lo que dicen la gente que dice saber. Yo estoy un poco en desacuerdo, pero bueno, hay una tesis biológica que es todas las especies tienen impulsos hacia el placer. Creo que parece ideal, parece puede ser, sí. Y si queremos, hay tiro animal. Si queremos, le metemos ahí la cuestión de que todos los seres vivos huyen del dolor y buscan el placer, ¿no? Podríamos hacer un poquito de amabilidad. Acá habría que llamar a la especialista Gabriela González, que quizá nos pueda decir mejor las cosas, ¿no? Pero dice Snitch, incluso sin llegar a la conciencia, garantizar la satisfacción de los instintos mediante las acciones. Se busca garantizar la satisfacción de los instintos mediante las acciones. Es decir, no necesitamos conciencia. Lo más básico es el placer. Tener un cuerpo que la búsqueda de placer. Tesis biológica. Tu carne tiene eso. No importa si sos consciente de eso. Es muy relevante eso. Pero después viene a colación o a completar, en ese sentido, sería una ética humanista, la de Smith, concentrada en los humanos, propone una tesis antropológica. El placer es un impulso que gobierna a todas las esferas de la actividad humana. Todo lo que hace el humano es para satisfacer, garantizar, alcanzar su placer, su felicidad. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, volvemos a esta cuestión. Vieron que yo hablaba de cuando uno logra predecir algo, siente que afirma algo del mundo y de esa manera se puede afirmar a sí mismo. Es muy importante para que acá se nota esa cuestión liberal que yo digo, el individuo que tiene que sostenerse, que tiene que afirmarse. La felicidad es una afirmación individual, porque la felicidad, yo puedo sentirme feliz por algo y mi compañero puede sentir felicidad por otra cosa. El pluralismo liberal. Claro. Hay muchas felicidades y muchas tristezas. Y no hay que reducirlo solo a uno. Exactamente. Pero acá es donde la cosa se pone peluda. Que dice que, si bien es verdad que mi felicidad no necesariamente tu felicidad, es imposible que yo alcance la felicidad si no es colectivamente. Porque para hacer felicidad necesito tener las necesidades básicas satisfechas. Y para tener necesidades básicas satisfechas necesito la cultura. Y para tener cultura tengo que tener al grupo de gente trabajando en conjunto por el bienestar. Entonces, necesitamos a la cultura, a la sociedad para alcanzar la felicidad. Y la felicidad es una experiencia lúdica que se da con el arte y con la ciencia. Es decir, tenemos que formarnos. Y acá aparece igual que la educación pública. ¿Entienden? Solo las empresas colectivas sirven de garantía para afirmar la felicidad. Es verdad, tu felicidad no es mi felicidad, tu felicidad no es mi felicidad, pero si no trabajamos juntos no vamos a ser felices.
¿Entiendes? Y por lo tanto, esta idea se convierte en un imperativo ético. Es el deber. Porque ahora, si vos querés ser feliz, inclusive por motivos egoístas, tenemos que trabajar juntos. Porque yo no alcanzo la felicidad solo. El cumplimiento del deber aparece como requisito previo a la autorrealización. Para poder ser yo, necesito que tú seas tú. El tú está en yo. Una locura eso. Una locura porque va en contra de corrientes éticas del siglo XX y es más favorable a las corrientes éticas del siglo XXI. Estaba leyendo antes de venir acá, pero otra cosa, a Donna Haraway, que tiene un libro que se llama Seguir con el problema. Y en una de las cosas habla Donna Haraway que uno es por la relación, uno es por lo que se puede relacionar natural y culturalmente. Y ella crea un neologismo que es naturacultura. Acá estamos hablando, más o menos, es como una melodía similar. Tampoco vamos a hacer cuestiones extrañas, pero es como una melodía similar. Es como, esto es un tango, esto es un tango, esto es un vals, esto es un vals. Estamos como más o menos en lo mismo, ¿no? Entonces hay algo ahí muy distinto de ese momento. Acá sí. No sé cuándo termino, gente. No les voy a mentir porque cada vez que termino sigue siendo. Igual todas las presentaciones tienen la misma cantidad de diapositivas. Entonces, duran todo lo mismo, pero ya no sé qué tan lejos estoy. A ver, estoy en la 28, o sea, me quedan 8. Bueno, no, estamos bien, vamos a llegar perfecto. Quedan 15 minutos para terminar la clase, sí, llegamos bien. Al sumo, 5 minutitos. Yo voy a repetir 5 por el tema de Claro, buenísimo. Schlick dice, la moralidad de la época clásica antigua, la socrática, la estoica y la epicuria es bastante diferente respecto, yo aclaro respecto a Andrea porque en el párrafo anterior que no está en la cita, está hablando de eso, ¿no? Uno diría, ¿de dónde saca autoridad Schlick para decir eso? Bueno, vimos que estuvo 30 años escribiendo sobre ética, así que autoridad tiene para decir eso. Su pregunta fundamental, es decir, la de la ética antigua, no es ¿qué se exige de mí?, sino cómo debo vivir para ser feliz. La buena vida. Tiene su origen en los deseos del individuo, de la gente misma, y por lo tanto tiene el carácter de no demandar sino deseo. Podrían atribuir la autonomía en oposición a la heteronomía. Para los que no saben, heteronomía es hetero, quiere decir otro, y nomía es nomos. Es decir, el otro me da la norma, el juez me da la norma. Pero cuando un policía dice, pare, es otro que te está dando la norma, no es que vos parás porque querés parar. El autónomo se da la norma a sí mismo. Entonces dice, podríamos atribuirle autonomía en oposición a la heteronomía de la moral de la demanda. No sé qué. No, pero Pensaste en algo. muy muy kantiano y Kant obviamente está en contra de eso de la coacción, de que otra persona te diga qué es lo que tienes que hacer con tu vida, qué tienes que vivir. Entonces está a favor de la autonomía, es la libertad para Kant, la autonomía es la libertad más alta, puedo seguir es la formarse en la propia concepción de vida. ¿Qué considero bueno en mi vida? Y puede ser distinto de lo que vos pensás. Eso también, bueno, viste que no, o sea, como que en cierto modo también la tecnología y la autonomía se juntan como universal. O sea, lo que yo quiero es también lo que quiere todo el conjunto. O sea, que no hay una libertad individual o una, o sea, que siempre se interponen, o sea, se interponen el individuo con el colectivo, pero dice, bueno, en realidad, si vamos a una moral universal, lo que quiere el individuo y el colectivo al final es lo mismo. Todos queremos ser felices. Eso es aristotélico. ¿Qué es lo que tienen en común todos los humanos? Dice Aristóteles, que todos quieren ser felices. A ver. Y también dice, el único lugar donde todos pueden ser felices al mismo tiempo es el Estado. El Estado es lo único que nos puede dar ciertas normas, ciertos acuerdos. Podríamos atribuir la autonomía en oposición a la heteronomía de la moral de la demanda, si otro significado no reclamara habitualmente esta expresión. ¿Por qué no quiere decir autonomía? Porque en ese momento los movimientos de derecha estaban hablando de la autonomía del pueblo, de la raza, ¿no? Igual podríamos, pero la antigua ética clásica no es una ética de la autoeliminación, sino de la autorrealización, no de la renuncia, sino de la afirmación.
soy yo. Entonces de repente nos encontramos que el egoísmo como una tesis también lleva al altruismo dentro del pensamiento de Schlick. Porque recordemos que la felicidad es particular, es mi placer, mi cuerpo, pero solamente es alcanzable como. Y para poder ser yo feliz, ¿qué necesito? Que vos seas feliz. Y eso es una actitud altruista. Necesito que alcance tu felicidad. Es más, voy a hacer un esfuerzo sostenido, voy a dar los medios materiales para que lo logres, porque vos lo logres, condición de garantía. Lo cual es una idea muy extraña, y muy extraña para el siglo XXI, donde cada vez se sostiene la idea del progreso, del éxito, del triunfalismo, de la meritocracia, ¿no? Esas nociones donde el que llega, llega. El que está primero es feliz. Entonces, el rol del egoísmo es la búsqueda del placer. Y dice, buscar placer es una tautología, porque placer y busco es lo mismo para él. Es la idea de que yo quiero ser feliz, yo quiero placer. Y mi placer es algo que estoy buscando continuamente, es una circularidad. Recordemos, lo vimos en la clase del sábado pasado, tautología es aquella afirmación que es verdad en todas las circunstancias. Siempre es verdadero. Como decir, el pegado es un calco, ¿no? Es tautológico, es verdadero. O el triángulo es una figura de tres lados, es verdadero. Si entendiste una parte, te entendiste la otra, es todo verdad. Acá busco placer o placer es lo mismo. Y esta es una tesis no de Schlick, sino que Schlick toma de Epicuro, porque Epicuro decía que la búsqueda del placer era tautológico porque el humano lo único que quiere es placer. Pero este rol egoísta da la contracara que es el rol del altruismo. No hay placer sin la necesidad de satisfecha. ¿Y quién me satisface esa necesidad? La cultura, la sociedad donde estoy. Entonces, requiero de por lo menos un interés práctico. De esta doble cara a este juego, Schlick agrega, se siente obligado intelectualmente por el momento, esta es la impresión mía de que se siente obligado, pero lo hace, y uno se preguntaría, ¿por qué lo hace? Porque no es, la coda no es necesariamente una consecuencia lógica de estas dos afirmaciones, pero lo dice igual. ¿Me explico? Del rol del egoísmo al altruismo no me lleva necesariamente a lo, pero él sí se siente obligado a aclarar, que dice que tanto la búsqueda del placer como el interés práctico por el otro nos tiene que llevar al rechazo a toda crueldad, a no tener ningún interés por él. Es necesario. ¿No? Ah, Sabe muy feliz y quiere que la otra persona esté feliz. me gusta. Ustedes de las estudiantes que hacen la tarea en los textos. Entonces, como para resumir, hay como 4 ideas en el pensamiento ético de Schlick. Todo ser vivo busca la felicidad, y la felicidad es una cuestión práctica y material de lo que podemos hacer para nuestro bienestar y nuestro placer. Segundo, el humano alcanza la felicidad mediante el juego, mediante lo lúdico. La felicidad y el juego están conectados. Y para poder jugar necesito una necesidad satisfecha, necesito poder afirmarme del mundo. Mientras afirmo el mundo, me afirmo a mí mismo. Tercero, para obtener las necesidades satisfechas, para poder jugar, para poder afirmar sobre el mundo, necesito sí o sí a la sociedad. Necesito una sociedad que me dé cultura, que me dé arte, que me dé ciencia, que me permita de alguna manera descubrir todas las formas de experimentar mi cuerpo. Si no, no puedo saber qué placer es imposible para mí. Por eso, como cuarta idea, egoísmo y altruismo son 2 partes lo mismo, nuestra búsqueda de la felicidad. Morir cuando saca el libro de la comunidad en los 90, 80. Los 3 tomos, la base fundacional de Morín empieza en la década del 60-70. Ah, yo mal. Bueno, la vio de contar. La teoría de la predicción gozosa. Claro. Pero, ¿qué le pasa a los franceses? Los franceses solamente leen a los franceses. Nunca supe que. ¿Por qué te ahora ya hablando de los franceses intelectuales? Yo creo que el segundo palo que le di a los franceses.
les convence una pequeña infidelidad mía, y que es licenciatura con un francés, y me la hizo parir el francés, que lo quiero, lo amo un montonazo, me encantan sus pensamientos, pero hijo de su padre. Cada vez que citaba a alguien en francés, era otro francés, pero de otra persona, chabón, todos franceses. Hijo de su madre, no es así. No, no, claro, claro, las citas, entonces no nos citamos todo el tiempo, porque no, pues no, pues como digo yo, nos citamos y empezamos los libros. Así cualquiera. Los intelectuales, la gente que estudia Switch, dice que entonces, de cierta manera, por todo lo dicho anteriormente, tenemos que considerar que la idea de moralidad, de lo que está bien y lo que está mal en Switch, es relativista. Depende del contexto, depende de la cultura, depende de la ciencia, depende del arte, depende de los juegos que estamos dispuestos a hacer. De cierta forma, este relativismo supone una perspectiva. Cada uno tiene la manera de jugar que lo satisface a sí mismo, ¿no? Perspectivismo personal. Tiene una cuestión empírica, porque el juego tiene que conectarse con el mundo, por ejemplo, con las predicciones. Uno diría, ¿cómo predice el arte? Bueno, el Slick habla un poquito, muy poquito, recordemos que no tenemos la parte del arte. Entonces hay como comentarios sueltos, y por ejemplo que el pintor haga una obra que crea que va a ser estético en los otros y que efectivamente lo logre. Eso es una predicción estética, ¿no? O sea, más o menos por ahí. Pero no sabemos si es tan así como lo estoy diciendo, porque tenemos como pequeñas palabritas, ¿no? Pequeñas frases, ¿entiendes? Pero bueno, para calmar la serie, y bueno, ¿y arte cómo predice? Bueno, quizás puede predecir estéticamente, diciendo esto a la gente le va a gustar, o esto a la gente le va a generar esposor, o esto a la gente le va a cautivar, o lo que sea. Depende de la piel, ¿no? Depende de la piel, porque si yo hago arte para otro, se lo hace para otro. Si yo hago arte para mí mismo, Claro. no sé, situación. Bueno, está bien. Pero uno puede quizás hacer algo que no es una situación, pero lograrlo es un acto colectivo, según el punto de vista de Smith, ¿no? Claro. No. Aunque Rickard, en ciencia natural y ciencia cultural, cuando habla del arte, la ciencia cultural habla de cómo hacer una parte y ese todo posible. Cuando yo leía, pensaba en tipo 1984, obras de Jacques Asimov, en las que ellos se imaginan una idea y la llevan más allá, y hoy en día son cosas que las tenemos. Decimos, uy, mira, estos tipos que crean. Claro, exactamente, ¿no? Y esto estamos hablando del ámbito de la literatura, que es un tipo de arte. Me gusta. Pero este relativismo moral es inherente, esta tesis vitalista o tesis biológica, como quiere decirlo, de que todo lo vivo opera del mismo modo, todo lo vivo necesita placer, todo lo vivo se esfuerza para alcanzarlo. Pero si bien es inherente, es por lo tanto no trascendental. No necesitamos de un Dios que nos regule, que nos espere, no hay una idea que sea absoluta. Y supone cierto compromiso, que mi moralidad depende de mi sociedad. Y acá es donde yo me pregunto, ¿toda mi moralidad depende de la sociedad? ¿Es medible cuánto depende? Es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Sí, porque si realmente mi moral depende de la sociedad, ¿por qué hay sociedades tan antagónicas con sus morales, donde tienen odio y amor al mismo tiempo? Porque si fuese completamente dependiente, es un problema ético el crecimiento del derecho, y lo tendría que resolver. Bueno, más o menos trata de resolverlo. A ver, esta es la última, sí. No, joder. No sé a dónde voy, chicos, lo siento. espero. Cada vez que creo que termino, y sigue siguiendo. Y después no van a venir el sábado. Vos digo, tenés que evitar. Bueno, va a suponer Switch que hay un círculo entre la felicidad y la cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque la felicidad termina abarcando todo lo que es la sociedad y termina abarcando todos los seres humanos. Todos los humanos quieren ser felices y todos los humanos requieren de la cultura, es decir, de la sociedad para ser felices. Por lo tanto, es un vínculo indisoluble. A lo mejor después tengo más de un sentido. No es en vano, no es que quedó así al tope. No, si tienen una cosa lleva a la otra. Claro, que él decía finalmente, entonces tenemos que enseñar a la gente a ser feliz. Tenemos que educarlos, que se den cuenta de este vínculo entre la felicidad y la cultura.
Tenemos que enseñarles para que comprendan la felicidad del colectivo es el elemento necesario que garantiza la felicidad individual. No podés sentirte satisfecho si hay gente con hambre en la calle. Recordemos que era parte del organismo de nutrición general y uno de los problemas que tenía era el hambre en Austria y en Alemania, ¿no? Entonces no podés sentir dicha en un mundo así, ¿no? Yo hace 4 años dirijo un proyecto de educación sexual integral en el Instituto San Martín, y cuando leía esto de decir, mira, me hace para eso, la necesidad de educar para que te des cuenta de que tus emociones también dependen de las emociones de los otros. Una cosa. Son dos mundos distintos a veces la epistemología y la educación sexual integral, pero acá de repente Schlich me dijo, no, espera, no tan lejos. Es interesante. No lo he profundizado más de lo que estoy diciendo, ¿no? Ese vínculo, esa conexión que he hecho. Dice Schlich, toda educación concierne a la transformación del humano, a la alteración de sus disposiciones. Consiste en fortalecer o formar ciertos impulsos y debilitar o eliminar otros. Es decir, la educación intenta dotar a ciertas ideas de un mayor tono placentero y hacer que otras, por el contrario, tengan lo menos posible o incluso hacerlas muy desagradables. Por ejemplo, dice Schlich, la violencia no la puede creer. Le enseñamos que no nos tenemos que odiar, ¿no? Por eso le enseñaron que es inclusive desagradable. En la educación tal como se desarrolla actualmente, se utiliza preponderantemente el segundo método, el negativo, que intenta reprimir y contener el impulso existente. Que está en contra, hay una reforma educativa. Conductismo operante. Conductismo operante. Sin embargo, si a un niño se le advierte constantemente contra las setas venenosas, ¿no debe al final temer a todas las setas y tenerlas siempre bajo sospecha? Las metáforas vegetativas están buenas, porque uno sabe que setas y flores no son literalmente setas y flores, acá hay figuras. Aunque la advertencia no se refiere finalmente a las setas, sino solo al veneno. ¿Quién sabe si los sermones morales no han dado impulso a muchos pesimismos, que a su vez encontramos fácilmente otras razones para la inutilidad del placer? Por ejemplo, que toda alegría contiene en sí misma el germen del futuro. Si somos alegres, vamos a poder vivir mejor. Prepárate para ser feliz. Entonces, él dice que podemos construir lógicas de educación donde nos enseñen lo malo y prohibido en términos de placer. Entonces, quitar el peso de lo malo y lo prohibido y educar desde el placer y el placer. Eso es lo que está diciendo. No usar ya la categoría, esto está bien o está mal, sino esto puede causar placer, esto puede causar displacer. De forma estructural, que solamente lo he visto en este periodo con el libro de educación sexual de Bertrand Russell. Se construye una naturaleza moral que define la psique de la persona. Buscamos construir hábitos de conducta. ¿Conducta qué? Para buscar la felicidad y evitar la infelicidad. Un término ético. Claro. Estamos. Queda esta es la cita. Desde 25, estamos de 20, estamos llegando. Vámonos. Entonces tenemos que educar, dice el Paravano del pasado, pensó bien las cosas. El Paravano de ahora viene de dar clases desde las 8 de la mañana, entonces ya no se acuerda muy bien qué es lo que tiene, lo que está haciendo. Yo llego los viernes herido, pedagógicamente, pero no. Se debe educar en los procesos de vinculación con los otros humanos, para poder construir el placer que necesitamos. Por vincularnos en términos estéticos, la arte, y epistémicos, la ciencia. Si logramos construir estos vínculos con nuestros sujetos, los ciudadanos que surjan van a poder contribuir al desarrollo de la cultura, van a poder garantizar la experiencia del placer como algo colectivo. Acá hay una utopía cívica, la ciudad de Dios, que yo decía. Tal es así que él se da cuenta de lo que está diciendo y lo patente, lo explicita. Las personas de carácter, las amables y pacíficas, se pertenecen juntas por naturaleza. ¿Por qué por naturaleza? Porque no es así. Pero dice juntas porque la amabilidad alimenta la amabilidad. Esto es
una fe que tiene él. Forma la invisible Civitas Dei, la ciudad divina. La comunidad que es supranacional, puse supranacional dos veces, perdón, que es supranacional, no confesional y no partidista. Los vínculos que se forman entre los personajes y que se tejen a partir de la simpatía tienen más poder que los de las costumbres, la educación, la religión, la llamada sangre y todo lo demás. Los afectos. Bien, Curioso porque esa fue una estrategia de manipulación, por ejemplo, en ciertas épocas oscuras de la historia de Argentina también. la sangre. No, ganar por el lado del efecto. Entonces, claro, es un tema con el. Y por ejemplo, la formación de montoneros tenía ese privilegio, que buscaba matar a un militante a través de los efectos. Primero te vas a conocer, te vas a vincular y después te vas a bajar bien el tiempo con él. Pero no es la única manera. Hay muchísimos ejemplos que van. Bien, no sé qué piensan, qué opiniones les merece, si habían visto este giro ético en las cosas que estuvimos hablando de Slitch, si se lo esperaban. Quizás lo esperaban porque habíamos dicho, todo bien el viernes y el cuerpo lo sabe. Sí. Sí, gracias a Aldo y mis compañeros que tenían que leer las cosas de Zoom, brillaron por su ausencia. Dijeron, vos tranquilo, dale, que te sostenemos acá. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta del otro lado, o si tienen alguna pregunta acá, un comentario, una reflexión, un parecer. Sí, acá la nariz de Nietzsche está re metida, acá re metida. Mañana le vamos a ver la puerta, le vamos a ver cómo se de hombres, bueno, está con el próximo todo el tiempo, ¿no? O sea, los panas, tiene que ir con ellos. ve. Es interesante ese punto de vista, porque también está el nicho de la idea de creación de valores. Entonces, en este caso de hacer valores que se construyen socialmente, y dice el juego permanente, me parece. O sea, para que vean mañana en casa, Claro, ya. Yo me voy a guardar para ver cómo termina la película. Mañana termina la historia. No me quiero anticipar. Bueno, no sé si tienen preguntas, si no, concluimos por hoy. Y gracias por venir. Yo sé que sigue siendo viernes y sigue siendo un curso de tecnología, así que agradecido por su participación. Y si no tienen preguntas del otro lado, concluimos y nos vemos el mañana a las 9. Así que saludos. Gracias.